el Museo Evangélico hoy cumple 39 años. Así que esta charla, en memoria, digamos, de la teología del Padre Ruta, con los dibujos de Alejandro Denis, son un lujo para nosotros, ¿no? La cereza del postre de un mes de alegrías, compartiendo con todos ustedes las actividades del museo. Pensar que Monseñor Ruta pasó tantas veces por este ámbito, todo el grupo de la Fundación Santana sabe que es su casa, y ahora poder tener Cachirla nuevamente en la mano y hacer que otra gente lo conozca es algo muy importante para nosotros. Así que agradecemos a la Fundación Santana, en nombre de su presidente, Claudio Moyereger, y vamos a disfrutar de esta conferencia. Muchísimas gracias, Walter. En nombre de la Fundación y en el mío personal, felicitaciones por el aniversario y muchas gracias a todos por acudir a esta invitación. Muy bien. El tema que nos convoca hoy es Teología y Arte en la obra de Monseñor Juan Carlos Ruta. Este tema viene a cerrar, a clausurar también otra conmemoración que iniciamos el año pasado, que es la del centenario del nacimiento del Padre Ruta. La conmemoración que le hemos dedicado cierra entonces con una doble actividad. Primero, la exposición que estuvo todo este mes de mayo de los diseños de tapas y de las viñetas de Cachirla por Alejandro Denis, ¿no? Y esta conferencia que está estrechamente asociada a esa exposición. Eso es lo que quiero yo, por lo menos. Cuando hablamos de teología y arte, estamos planteando una relación. Esta relación yo no la voy a considerar en general, abstractamente, universalmente, sino en la obra de Monseñor Ruta. Y voy a desarrollar dos puntos fundamentales y una brevísima conclusión. En primer lugar, voy a tratar de abordar la relación posible entre teología y arte si uno se acerca al pensamiento de Monseñor Ruta tal cual está expresado en su obra. Esto sería el marco general del tema. Y después, el segundo punto es la obra teológica de Monseñor Ruta y la iluminación del libro por el arte. Ese es el punto en que quiero desembocar, ¿no? Que es mucho más específico y es el que directamente tiene relación con la exposición. Si hablamos en general de qué relación hay entre teología y arte en la obra del Padre Ruta, hay tres relaciones fundamentales. La primera es el arte como objeto de la reflexión teológica. Es decir, en la obra teológica de Monseñor Ruta podemos encontrar reflexiones acerca de lo que es el arte y acerca de cómo el arte se relaciona con el objeto propio de la teología, que es el misterio de Cristo y el misterio de la Santísima Trinidad, para tomar el núcleo fundamental del objeto de la teología, porque la teología es ciencia acerca de Dios a la luz de la revelación. Por lo tanto, su objeto primario es Dios mismo, o Dios en sí mismo, como dice el título de la obra principal del Señor Ruta, la Santísima Trinidad en sí misma, y luego la Santísima Trinidad en y con nosotros, es decir, la Santísima Trinidad en la obra de la creación, de la redención y de la consumación de todas las cosas, cuyo centro es Jesucristo. Por eso digo que lo que voy a tratar de explicar muy brevemente y concisamente es la relación entre teología y arte en cuanto el arte es objeto de reflexión teológica. La segunda relación es acerca de la obra teológica como producto del arte literario. Esto sería reflexionar un poco sobre la literatura como arte en la obra de Monseñor Ruta.
Porque obviamente una obra teológica es una obra literaria, ¿no? Ahora, una obra literaria es una obra de arte cuya materia propia es la palabra humana, y en este caso la palabra que se hace signo del saber teológico. Y la última relación, que es la que nos lleva al segundo punto fundamental, es la convergencia entre teología y arte en el libro como obra de arte. La convergencia entre teología y arte en el libro como obra de arte. Y de ahí pasamos entonces al segundo punto, la iluminación del libro teológico por el arte. Empiezo entonces con el arte como objeto de reflexión teológica. Monseñor Ruta a este tema no le ha dedicado ninguna obra monográfica extensa. Hay que espigar diversas consideraciones acerca del arte en distintos libros del padre, pero sí le dedicó, en la última etapa de su vida, una conferencia que se llama Arte y Cristianismo, con la que inauguró la sala del Teatro de Cámara de Citibel. Esa conferencia sí está dedicada al tema de la relación del arte con la fe cristiana y con el cristianismo. Y voy a empezar por ahí entonces, porque es una breve monografía sobre el asunto, ¿no? El arte como objeto de reflexión teológica. Al presentar el tema, Monseñor Ruta dice que va a considerar 3 puntos fundamentales. El primero es el de la necesidad y jerarquía del arte entre los bienes humanos. O sea, es una consideración básicamente antropológica y de orden filosófico, ¿no? Y lo que sostiene en ese punto es que el arte no es un bien que pudiésemos llamar suntuario en la vida de los hombres, sino un bien esencial y sumamente necesario. Él parte de una referencia histórica, de un hecho experimentado por él en su viaje a Alemania en el año 1952. Y cuenta en la conferencia que se encontró en Alemania con ciudades que estaban devastadas, arrasadas, ¿no? Algunas destruidas prácticamente en su totalidad. Y hace referencia al hecho de que en algunas de esas ciudades, donde había necesidad de construir viviendas para habitación de la gente, la infraestructura más elemental, los alcaldes se dedicaban a reedificar los teatros de ópera que habían quedado destruidos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría pensar, pero ¿qué sentido tiene eso habiendo necesidades mucho más urgentes e imperiosas? Fíjense, parte de una situación existencial que se puede reproducir en cualquier época y que se da siempre, ¿no? Porque aun cuando un país no haya sido devastado por la guerra, uno se puede ver en la situación de elegir entre una cosa y la otra, o de plantearse qué es lo que tiene prioridad, ¿no? En una ciudad arrasada hay que reconstruir un teatro. Y la reflexión que hace Monseñor Ruta es que esa preocupación por reconstruir el teatro refleja una verdad muy profunda. Es cierto que puede haber necesidad de reconstrucciones materialmente más necesarias, pero la vida humana y la vida de la sociedad humana no se basa solamente en los bienes materiales, ni adquiere sentido por los bienes materiales, que esto es lo más importante. Los bienes materiales son necesarios, pero no son lo que le da sentido a la vida del hombre. En cambio, en el arte lo que se juega es eso, la referencia al significado de la existencia humana y el sentido que tiene la vida social entera y el sentido que puede tener la reconstrucción de las casas y de los desagües y de las infraestructuras urbanísticas elementales, ¿no? Y por eso hay una necesidad primera, que es la necesidad de reencontrarse con los bienes del espíritu.
Entonces aquí lo que está poniendo es, fíjense, una jerarquía de bienes, y el arte tiene que ver con los bienes supremos porque tiene que ver con los bienes del espíritu humano, con los bienes de la inteligencia, con los bienes de la voluntad, o sea, los bienes que son de orden trascendente. Es el primer punto de reflexión. Fíjense que esta consideración, que se puede hacer ya filosóficamente, se reproduce, adquiere plenitud a la luz de la revelación, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerden el reproche por el gasto de los perfumes, ¿no es cierto? A los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿no? Pero esto lo han hecho por mí. Entonces, fíjense ustedes que también es una perspectiva evangélica esa. No solo una perspectiva que tiene que ver con el orden de los bienes a la luz de la razón humana, sino que es también una visión cristiana de las cosas. Y atención, esto no es, la referencia histórica a Alemania es también significativa, porque si uno considera lo que es la sociedad alemana en su realidad concreta, histórica, no es un país que tenga un desprecio generalizado por lo que pudiésemos llamar el bienestar material, ¿no? No se trata de eso. Se trata o que desprecie las necesidades materiales de la población. ¿Está claro lo que digo? O que pase por alto, sin preocupación, la existencia de necesidades materiales en los ciudadanos, ¿no? Se trata de una jerarquía de bienes y de la profunda convicción de que el bien del espíritu tiene una prioridad y una urgencia extraordinaria porque es lo que ilumina a la vida del hombre y lo que hace que la sociedad humana adquiera sentido. Y entonces impulsa también la prosecución y el buen uso de los bienes materiales. ¿Está claro? De nuevo, si volvemos al Evangelio, esto está claramente dicho, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Aquí tenemos una primera relación, fíjense, entre arte y cristianismo en esa conferencia. El segundo punto que desarrolla tiene que ver con el arte y la realidad, tanto natural como histórica. Y lo que plantea ahí es otro problema, es otro punto de reflexión. De lo que se trata en ese segundo aspecto es de el hecho de que a nosotros las realidades de la historia y también las de la naturaleza, en cierto sentido, nos llegan a través del arte. Y nunca sin su mediación, ¿no? Yo he puesto aquí, para empezar a ilustrar este punto segundo y esta conferencia, en primer lugar, una fotografía del Padre Ruta, que ya es una mediación artística, ¿no? Obviamente, es una obra del arte fotográfico, que nos muestra una cierta imagen de él, ¿no? Es la imagen de un sacerdote docente, ¿verdad? Está enseñando claramente, su gesto, todo, es de docencia. Está hablando, la mirada está concentrada en lo que dice, ¿no? Y está indicando con sus manos los puntos que está desarrollando, ¿no? Primero, segundo. Acá tenemos otra imagen. Esta ya es una imagen hecha por Alejandro Denis, ¿no? Es una viñeta de Cachirla, en el título Amigos, ¿no? Aquí tenemos otra imagen del Padre Ruta. Fíjese usted que es otra mirada, ¿o no? Nos da otra perspectiva. Ya no es un sacerdote enseñante, es un hombre que está sentado en un sillón, ¿no? Fumando su pipa y con Cachirla encima, ¿verdad? Es decir, con su perra en el regazo, sosteniéndola.
y nos transmite un gesto también, ¿verdad? Un gesto apacible, sonriente, con una serena melancolía en la mirada. Muy bien. Otra imagen, ¿verdad? Otra mediación que el arte nos da para aproximarnos a él. Y acá tenemos otra, que es obra de Florencia Denis, otro retrato del padre, un retrato que nos presenta otra mirada, ¿ven? Otra imagen, una imagen distinta del padre Ruta. Tenemos 3 imágenes aquí, una fotográfica, otra en un dibujo, otra en una acuarela, ¿no? Que representa el rostro del padre Ruta ya anciano, con una mirada atentísima, escrutadora, ¿verdad? Que mira hacia la lejanía y que mira como mirada de teólogo en realidad hacia lo infinito, ¿no? Y esto lo quería poner para ilustrar esto, que el punto que propone el padre Ruta, el segundo punto de esa conferencia, tiene que ver con la relación entre nosotros y la realidad histórica, nosotros y la naturaleza, como una relación mediada por el arte. No tenemos acceso a las realidades profundas de la historia, podemos decir, sin la mediación del arte. Fíjense que esto vale estrictamente. Sin el arte del historiador, poco y nada sabemos del pasado, ¿no? Sin esa obra literaria de arte que es la obra historiográfica. Pero no es solo eso, porque el ejemplo que pone y el sobre el cual centra su reflexión es este, el de la gruta de la Natividad. Nosotros no podemos verla como era en el momento en que nació Jesús. Uno va a Belén y ¿con qué se encuentra? Bueno, este es el lugar del nacimiento, esta es la gruta del nacimiento. Pero claro, hay siglos de arte que la han transformado, dice la gruta, ¿no? Eso se ve también acá en la iglesia de la Natividad, ¿no? Entonces, hay una acumulación de siglos y siglos de arte que han transformado ese espacio. No nos encontramos con el espacio histórico tal cual existía en el momento del acontecimiento. Dice así que podríamos recurrir al texto del Evangelio para tratar de encontrarnos con eso, ¿sí? Y nos quedamos con el hecho escueto, desnudo, despojado, que es el núcleo fundamental, el objeto de nuestra fe, ¿sí? Pero ese lugar y ese hecho, al ser contemplados durante siglos y siglos por los cristianos, han dado como fruto, ¿qué cosa? Un conjunto de obras de arte que tratan de expresar esa mirada cristiana acerca de esa realidad y que de alguna manera la significan, ¿está claro? Y que hacen de mediadores entre esa realidad y nosotros. Y este es otro aspecto imprescindible del arte. El arte nos permite ver cosas que sin el arte no veríamos. Nos permite acceder a dimensiones de la realidad que serían inaccesibles si no tuviésemos la obra de arte. Esto, vamos a quedar aquí un momentito, ahí, la gruta. Hay un tercer punto de reflexión, el tercero que presenta él en el texto, y es que el arte, si es arte cristiano, tiene que ser expresión del misterio cristiano. Y ahí hay un problema enorme, dice el padre Ruta, y es que el misterio es inagotable respecto de cualquier forma de expresión artística. O sea, no hay arte que sea equiparable con el misterio. Eso es clarísimo, ¿no? Porque el misterio es en sí mismo Dios y el designio de Dios. O sea, el misterio es divino, mientras que
el arte es un quehacer humano, que por más que sea un quehacer cristiano, inspirado por la gracia de Dios, tiene la limitación y la medida del hombre. Entonces, toda forma de expresión artística está limitada en relación con el misterio. Expresa algo del misterio, pero nunca lo agota, nunca es exhaustiva respecto del misterio. Esto implica una tensión permanente entre la forma artística que trata de expresar el misterio y el misterio, ¿no? Y esta tensión tiene que ser sobrellevada, soportada, digamos así, por el esfuerzo del arte a lo largo de los siglos. Pero siempre con la lúcida conciencia de que ninguna forma particular puede ser una expresión total, completa del misterio. Después de estos 3 puntos se invocan una conclusión que yo voy a retomar al final de la clase, y es un tema que me permite salir de esta conferencia hacia las otras obras del Padre y otros lugares en los que trata del arte, ya más en general y más indirectamente, no haciendo del arte el objeto directo, sino un objeto que aparece en relación con otros temas. Y es que el arte cristiano, en muchos de sus aspectos, y esto toca muy precisamente a las artes como la pintura, el dibujo, ese arte, como arte cristiano, se hace posible por el misterio de la encarnación del Verbo. El Logos se ha hecho carne y por lo tanto se ha hecho visible. Y esa visibilidad es la que funda la posibilidad de imágenes visibles de aquel que es la imagen. Esta reflexión nos lleva a un tema importantísimo que encuentra exposición amplia en la obra de Monserrat, que es el tema de la imagen. Es un tema reflexionado teológicamente, porque la imagen parte ¿de dónde? De la imagen eterna que es el Hijo en el misterio de la Trinidad. Él es la imagen consubstancial del Padre. Ese nombre viene de la Escritura, es un nombre paulino, es uno de los nombres del Verbo, ¿está claro? El Hijo unigénito, que es el Logos del Padre, es la imagen del Padre. Es aquel en que el Padre se dice, se piensa eternamente, y como ese pensarse eterno de Dios Padre es su imagen. Como es su Logos, es su imagen. Como es su Hijo, es su imagen. Fíjense que las dos cosas se pueden reflexionar teológicamente. Es imagen porque es el Hijo, ¿no? Fíjense que en toda la Escritura el ser imagen de, y es propio de todas las lenguas semíticas esto, se asocia a la filiación, ¿no? Por la natural semejanza que tiene el Hijo con su Padre. Claro, los hijos se parecen a los padres, sí, normalmente, ¿sí? Son cierta imagen de los padres. Fíjense que aunque no tengan un parecido muy notable en el orden físico, cosa que también suele darse, ese carácter de imagen abarca también lo espiritual, ¿no? El modo de ser, hasta el modo de hablar, el modo de comportarse, por supuesto, la gestualidad, ¿no? Eso en los niños es muy fácil de advertir, ¿no? Cómo la gestualidad de los padres se refleja en los rostros de los hijos, ¿no? Los hijos suelen... ¿Por qué? Porque de ahí asimilan el modelo a imitar y son espontáneamente una imagen de lo que están viendo constantemente, ¿no? Esta razón de ser imagen los hijos respecto al Padre se analoga al misterio de la Trinidad y por eso al Hijo se lo llama la imagen eterna,
del Padre y la imagen consubstancial. Claro, es una imagen que es persona distinta de la persona del Padre en la unidad de la única sustancia divina. Ese es el misterio. Eso es lo que ningún arte puede expresar adecuadamente. Fíjense, se hizo la Fundación Santa Ana desarrolló un curso entero sobre la imagen que fue el primer curso que se dio después del fallecimiento del Padre Ruta, ¿no? En el año 2007, en el segundo cuatrimestre, se llevó a cabo un curso que él había diseñado. Se llama Teología e Historia de la Imagen. ¿Sí? Ese curso se trata precisamente de este tema de la imagen como objeto de la teología, empezando por la imagen que es el Hijo, por la encarnación de ese Hijo que es la imagen del Padre, de ese Logos eterno que se hace hombre, ¿no? Y por lo tanto se hace visible y como consecuencia imaginable en imágenes visibles, es decir, objeto de un arte posible. ¿Se ve? Que puede darnos un trasunto de él que es la imagen. En ese curso se habló en varias clases del problema teológico de la imagen, y recordemos que ese problema se debatió fundamentalmente en el Concilio II de Nicea, en relación con lo que llamó la querella iconoclasta. La iconoclastia consiste en la negación de las imágenes sagradas, el rechazo de las imágenes que manda a destruirlas. Iconoclasta es el que destruye los iconos, ¿está claro? El que destruye las imágenes. Ese es un problema que se da primariamente en Bizancio, entre los siglos 8 y 9 de la era cristiana, ¿está claro? Aunque tiene después otros momentos históricos en que se reaparece el problema. Pero el primer conflicto agudo en esa materia se dio ahí, ¿no? Y el Concilio de Nicea lo que hace es definir el culto legítimo a las sagradas imágenes y establece esa licitud para las imágenes ¿de quién? De Jesucristo nuestro Señor, de la Santísima Virgen María, de los santos y aún de los ángeles. Pero queda expresamente excluido de la imaginabilidad y por lo tanto de la reproducción icónica Dios en sí mismo, porque no es ni imaginable ni circunscriptible y por lo tanto no es reproducible en imagen ni por sí ni por analogía. Esto es la definición dogmática del Concilio II de Nicea, ¿sí? Ahí nos encontramos con otra tensión entre lo que se puede traspasar a la imagen y lo que no, ¿no? Y esto es un tema importantísimo para toda forma de arte, porque así como hablamos de una imagen pictórica, también podemos hablar de una imagen o escultórica, también hablamos de una imagen literaria, ¿no? De una representación en palabras. Fíjense, las únicas palabras que pueden hablarnos de Dios en sí mismo son palabras no representables, salvo que las entendamos en sentido metafórico. Ahí entramos en el problema del lenguaje teológico, ya voy a desembocar en eso, y enseguida voy a volver al tema. Muy bien. Además del arte de la imagen, está otro tema teológico que aparece en la obra de Monseñor Ruta, es el arte y el signo sacramental. Esto relaciona al arte, así como el primer tema relaciona al arte directamente con el misterio de Cristo y la encarnación del Verbo, ¿no? El otro relaciona al arte con la liturgia. Fíjense que la liturgia espontáneamente genera un arte propio, porque en la liturgia hay signos, y signos visibles, signos audibles, signos odoribles también, ¿sí? Los perfumes de la liturgia, el incienso, ¿está claro? Hay signos que son los que expresan el misterio para los fieles y lo expresan celebratoriamente, cultualmente, en el ámbito de la celebración del misterio. Esos signos inclusive también tienen que ver con la corporeidad de los propios creyentes, que a través de sus gestos manifiestan la actitud orante, ¿sí? Poniéndose de pie, inclinándose en venia profunda, arrodillándose, haciendo la señal de la cruz, haciendo una genuflexión, etc. ¿Está claro?
son los gestos haciendo procesión de un lugar a otro, del templo o de un templo a otro templo, ¿no? De un lugar sagrado a otro. Los gestos de la liturgia, entonces, ya en sí mismos desarrollan una forma de arte. ¿Está claro esto que digo? Hay una música litúrgica, sí señor. Hay una iconografía cultural, también. Hay una gestualidad cultural, también. Y todas esas son formas de arte, claro que sí. Pero es un arte directa y esencialmente ligado al culto. Ahí advertimos otra relación profunda entre la teología y el arte, si uno, desde la perspectiva de Monseñor Ruta, entiende que la teología también es inseparable de la liturgia, no solo porque la liturgia es fuente de la teología, sino porque la teología misma participa de la alabanza y celebración que es la liturgia. Es otra forma de celebración y de alabanza que tiene su modelo en la liturgia, que tiene su fuente en la liturgia y que tiene su culminación en la liturgia. Brota de ella y culmina en ella, como todas las actividades de la vida de la Iglesia, de los creyentes, que no sean la liturgia, que es fuente y cumbre de todas las actividades vitales de la Iglesia. Arte y encarnación, arte e imagen, arte y signo sacramental son dimensiones temáticas fundamentales que tienen un lugar importantísimo en la obra teológica de Monseñor Ruta. Cada uno de estos puntos, si lo desarrollásemos, sería posible ocasión de no solo de una conferencia, sino de un curso entero, ¿sí? Así que yo aquí no hago más que nombrarlos y presentarlos muy sucintamente. Pero visto todo esto, el arte como objeto de reflexión teológica, ¿sí? Ahora paso a la obra teológica como producto del arte literario. ¿Está claro? Hay un arte que está directamente ligado a la teología, como dije hace un momento, que es la literatura. El teólogo escribe obras literarias, ¿sí? Ahora, en la literatura teológica cristiana, ya desde la antigüedad patrística, tenemos por lo menos dos tipos de discurso teológico que uno puede, por comparación, contrastar. Y yo he puesto acá a representantes de esos dos tipos, ¿sí? Orígenes está de un lado y del otro está San Agustín. Si uno frecuenta las obras de estos teólogos, como de los padres de la Iglesia en general, se encuentra con lo siguiente. Orígenes representa un modelo de literatura teológica que uno podría decir rigurosamente ascético en el modo de expresarse, despojadísimo, sin adorno alguno, sin retórica. Es el modo de expresión teológica que irá asociado siglos después al rigor intelectual del método escolástico. ¿Está claro? Si usted lee una obra escolástica rigurosa, de literatura en el sentido de adorno, de retórica, de figuras, no hay nada. ¿Está claro? Es un discurso rigurosamente intelectual, seco, preciso. Eso ya se encuentra como modelo en la patrística, en las obras de Origen. ¿Está claro? Es ese esfuerzo de la inteligencia por ceñirse con un despojamiento que es claramente ascético, ¿no? Que prescinde deliberadamente del adorno retórico al objeto de la reflexión. Porque encuentra en el objeto mismo de la reflexión una belleza intrínseca que no requiere otra cosa, más que fijarse en él para contemplarlo y profundizar en su intelección. ¿Se entiende esto? Pero al mismo tiempo nos encontramos con otra forma de discurso teológico, y Agustín la ejemplifica cabalmente.
Si uno se acerca a la obra de San Agustín, tiene profundidad de contemplación teológica, sin duda alguna. Rigor también, extraordinario. Pero al mismo tiempo hay una espontánea elaboración literaria. Hay un estilo literario, hay modos de decir claramente retóricos, ¿sí? Que en el caso de San Agustín se dice, y con razón, están aprendidos fundamentalmente en la lectura de Cicerón. El modelo literario indubitable de Agustín es Cicerón. Y Cicerón escribe con un arte extraordinario, está claro, cualquiera que lo haya leído. Pero en Agustín ese arte alcanza una plenitud que no tiene en Cicerón, y que quizás se debe al objeto. Es decir, en Agustín la retórica se hace un medio de expresión ¿de qué? De la relación del espíritu humano entero con el misterio cristiano. ¿Se entiende? Y entonces la retórica adquiere una vitalidad, una expansión, una riqueza de formas, de figuras, de, podemos decir incluso de complicación discursiva y de complicación en el modo de expresarse y en el estilo, que solamente encuentran paralelo en San Pablo, por ejemplo. ¿Está claro? Cuando uno lee a San Pablo, uno se da cuenta que San Pablo está frente al misterio, frente a la riqueza inagotable, como decíamos, del misterio. Cuando empieza a hablar de algo, se le empiezan a acumular las ideas y trata de visualizar la totalidad, y eso le lleva a armar párrafos que tienen media página, una página, ¿sí? Hasta el punto que los traductores modernos, para que se los entienda un poco mejor, los cortan en varias oraciones distintas, porque San Pablo arma en una dinámica de tratar de expresar esa totalidad complejísima y riquísima e inagotable, arma párrafos de un estilo literario extraordinario, sublime, pero complejísimo. Bueno, eso mismo encontramos en San Agustín, ¿no? En San Agustín hay un arte literario admirabilísimo, unido al rigor y a la profundidad teológicas. Las dos cosas conviven en la tradición teológica de la Iglesia, ¿se entiende? Y las dos tienen su sentido. El estilo ascético, riguroso, despojado, y el otro que se esfuerza por reflejar en el lenguaje, a través del lenguaje, en la riqueza del lenguaje, la riqueza del misterio. Y entonces crea formas artísticas de discurso teológico que son profundamente apreciables como obras de arte. ¿Está claro? De hecho, a San Agustín suele leérselo como estilista, inclusive, ¿está claro? Como estilista de la lengua latina, que lo es. Verlo solamente así es degradar y empobrecer los textos de San Agustín, por supuesto, pero quiero decir que tiene una enjundia literaria que lo cualifica como un gran artista de la palabra. Y acá puse a Santo Tomás porque en Santo Tomás, como en algunos otros autores posteriores, las dos cosas se unen bajo distintos aspectos, pero además con otra peculiaridad. Junto al discurso teológico existe ya desde antiguo la poesía cristiana, ¿no? Y esa poesía en gran medida es poesía teológica, es poesía que expresa el misterio. Si uno va a los himnos de Prudencio, por ejemplo, ¿no? Con lo que se encuentra es con una poesía profunda y rigurosamente teológica. Prudencio maneja magistralmente, el poeta hispano-cristiano, ¿no? Del siglo IV. Maneja magistralmente todos los metros de la poesía clásica. En latín, por supuesto, ¿no? Pero el objeto de sus cantos, el objeto de sus himnos, por eso son himnos, es un objeto rigurosamente teológico. Y en Santo Tomás nos encontramos con las dos cosas, ¿no? Con el rigor del discurso teológico
que también tiene su propia modalidad artística, ¿no? En la conferencia sobre cristianismo y arte, Monseñor Ruta hace una breve alusión al pasar a la Suma de Teología como una gran catedral teológica. ¿Está claro? Es una analogía comparando la construcción unitaria y al mismo tiempo complejísima y riquísima de la Suma, ¿no? Pero que tiene unidad, que nunca pierde la unidad constructiva, la unidad del orden que abarca el todo, incluyendo cada parte con su desarrollo propio, ¿no? Esa conjunción entre totalidad y unidad, entre visión del conjunto y precisión en las partes, ¿no? Que hace de eso una obra de arte literario, teológico, admirabilísimo también. De otra manera, digamos que es una obra de arte constructivo extraordinaria y sin artificio. Por eso también tiene esa ascética despojada, porque el orden no lo pone arbitrariamente el pensamiento del hombre, sino que dimana de la unidad del misterio. ¿Está claro? Es un orden percibido y reflejado. Esto es fundamental. Recordemos que el arte humano es una creación o producción de segundo orden siempre. No es nunca la creación primera. Esto visto cristianamente el tema, ¿no? ¿Está claro? La visión teológica nos permite entender al arte cristiano como una creación segunda, como una producción por una causa segunda y por lo tanto siempre secundaria respecto de la creación primera. Por lo tanto nunca puede ser creación absoluta, sino que primero es la recepción de esa creación primera en el espíritu del hombre y después es creación por el hombre de algo que sea un trasunto, un reflejo, un signo de esa creación primera. Además de la relación entre la teología sistemática y el arte literario, entre la teología como contemplación y el arte literario, fíjense, la teología sistemática requiere una literatura que permita captar con el orden propio del objeto las realidades del misterio cristiano. La contemplación lo que exige es que tengamos una mediación que nos permita elevar la mirada hacia el misterio, ¿no? Y detenernos en él. Y aquí es donde viene un tercer aspecto, que es la relación entre teología y poesía. Esto nos lleva al tema de la poética teológica de Monseñor Ruta. En su obra hay una teología rigurosamente sistemática que se expresa también en un lenguaje muy austero, pero siempre literariamente cuidado y literariamente sólido, elegante, que dice bien lo que tiene que decir, ¿sí? Monseñor Ruta tenía el concepto de la buena pluma, ¿sí? Es decir, un autor que tiene buena pluma es un autor que sabe decir lo que tiene que decir, lo dice como corresponde, lo dice en buen lenguaje. Un buen lenguaje es un lenguaje gramaticalmente correcto, léxicamente adecuado, con la riqueza léxica que debe tener en relación con el objeto, preciso, que no dé lugar a equívocos. Fíjense que en la teología es la exigencia de una ciencia y por lo tanto no se puede escribir de cualquier manera. Hay obras en las cuales, como la gran obra sistemática de Monseñor Ruta, la Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros, lo que prevalece es ese decir bien elaborado, pero sobrio, sólido, riguroso. Hay otras obras donde la prosa se hace mucho más expresiva, artística diríamos, sí, se vale de una expresividad más retórica, porque se trata de una reflexión más libre y más contemplativa. ¿Está claro? Pongo como ejemplo Dialéctica de la Esperanza o este bellísimo libro que se llama Haced esto en memoria mía, sobre la Eucaristía.
¿no? Este libro es un libro en el cual campea un modo de decir que no es el modo escolástico, como se lo pueden encontrar en los tomos de Verbo Incarnato, por ejemplo, ¿sí? O el modo rigurosamente científico de la exégesis que pueden encontrar en Jesucristo. Acá hay un decir que es mucho más literario. Pero hay también en la obra de Monseñor lo que se llama la poética teológica, ¿no? Este es un tema sobre el que yo he hablado en otros lugares y en otras ocasiones, ¿no? No me voy a extender en esto, pero sí señalar que esa poética teológica ya no es solamente un discurso teológico que es literariamente más artístico que el discurso de la teología sistemática, dogmática, bíblica, escolástica, sino que es una poesía en prosa, diríamos, ¿no? Una prosa poética, pero siempre de tema teológico. Esto lo encontramos en el campamento universitario a Nahuel Huapi, lo encontramos en Miradas en el Tiempo, o sea, en los trabajos que recoge la obra que se llama Miradas en el Tiempo, lo encontramos en la serie de Cachirla, ¿está claro? Esa es la poética teológica. Es interesante apreciar las razones por las cuales existe esta poética teológica y que están insinuadas y algunas expuestas claramente por el mismo Padre Rupert, ¿no? Yo no hago más que mencionarlas. La primera es el carácter recreador y sacerdotal que tiene el nombrar las cosas. El teólogo está contemplando el misterio, ¿sí? Como dije, esa actividad suya es una actividad segunda. La inteligencia humana también es una inteligencia segunda. No es una inteligencia primera, es una inteligencia causada, ¿no? Entonces, cuando trata de entender, ¿parte de qué? Parte de un entender que tiene que nombrar las cosas, pero tiene que encontrar el nombre auténtico de las cosas, ¿no? Y cuando el hombre encuentra el nombre auténtico de las cosas, las puede decir como corresponde. Solamente así, ¿no? Siempre viene a la memoria en este tema el bellísimo y brevísimo poema de Jiménez, de Juan Ramón Jiménez, que se llama Inteligencia, ¿no? Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿verdad? El nombre exacto de las cosas. Pero esto nos remonta al Génesis, ¿verdad? Porque Dios hizo desfilar toda la creación delante de Adán para que le pusiera nombre, ¿no? En ese nombrar las cosas, una actividad recreadora y sacerdotal, dice el Padre Ruta. Recreadora en el sentido de que al reconocerlas por su nombre, el nombre que viene de Dios, el que Dios les ha dado, no es un nombre arbitrario el que el hombre pone, tiene que ser el nombre que tienen, en verdad, ¿no? Ese nombre es como si las recrease, o sea, las crease por segunda vez al nombrarlas con el nombre que les corresponde. Pero al mismo tiempo las presenta y las ofrece al que es su creador, de quien viene el nombre auténtico, que es Dios, y por eso también es una acción sacerdotal. En la teología se trata de dar a las cosas el nombre auténtico, en el esfuerzo de la inteligencia por contemplar todas las cosas a la luz de la revelación y del misterio revelado, ¿no? Por lo tanto, entre teología y nombrar las cosas hay un vínculo de señal. Pero, ¿cuál es la actividad lingüística que nombra primariamente las cosas? La poesía. ¿Está claro? La poesía es la actividad nominativa por excelencia. Antes que cualquier discurso está la poesía. En sentido profundo de la poesía como forma más primordial de lenguaje humano. Después está la relación entre teología, poesía y canto de alabanza. Ya ahí dije que esto está en la mente de Monseñor Ruta, la idea de que la teología es una prolongación de la alabanza litúrgica, ¿no? Y se ordena en última instancia a ella. Es una manera de alabar con la razón humana, ¿no? Y él cita aquel texto del beato Enrique Suso, ¿no es cierto? Cada criatura alaba a Dios a su manera. Las ranas croando, los hombres razonando, porque es lo que hacemos nosotros. Entonces, el razonar del hombre es un canto de alabanza a Dios. Y la alabanza y el canto tienen que ver con la poesía. Y claro, la palabra humana hecha canto, ¿qué es? Es poesía. Es lo que el griego llama música, ¿sí? En tercer lugar está la inefabilidad del misterio, o la inefabilidad mistérica y mística de la realidad cristiana. Fíjense que la poesía es un recurso ¿para qué? Para expresar lo inefable. Esto es la paradoja de la poesía, ¿no?
el lenguaje poético es el único medio que el hombre tiene primariamente, ¿para qué? Para expresar lo que es inexpresable, en el modo corriente de hablar, ¿está claro? El gran poeta, ¿qué es lo que sabe hacer? Eso, darle expresión en palabras a lo que el lenguaje ordinario de las palabras no sabe ni puede expresar. La teología tiene que ver con esto profundísimamente, porque en la teología la sabiduría de Dios irrumpe en el lenguaje humano, ¿está claro? Y el lenguaje humano no da para expresar esa sabiduría del todo. Por eso ya en la Sagrada Escritura buena parte de los libros son poéticos, ¿está claro? Porque la expresión de esa realidad que trasciende al hombre requiere de un lenguaje que trasciende el lenguaje ordinario. Y este es básicamente el lenguaje de la poesía. Después está la imitación discursiva del lenguaje humano en relación con la necesidad de la metáfora. Ahí también viene otra. El lenguaje conceptual riguroso es el único en que puede moverse la teología como ciencia, pero ese lenguaje está lejos de agotar la inteligibilidad del misterio. Entonces puede y debe la teología recurrir a un lenguaje metafórico. Lo hace la Escritura también. La Escritura nos habla de Dios con términos propios, pero también con términos que son metáforas. Dios es mi roca, Dios es mi escudo, ¿sí? Es el baluarte, la torre fortificada frente al enemigo, etc., ¿no? Esas son imágenes metafóricas, claro. Y por último, la poesía es un vehículo de expresión de la experiencia personal de la realidad, ¿no? Eso no lo es en primer lugar, lo último que pongo. A veces se entiende la poesía solamente en sentido subjetivista, y la poesía no es eso, ¿no? La poesía es primero que nada todo lo anterior. Pero al mismo tiempo, el poeta expresa su propia experiencia de la realidad en la poesía, cosa que no tiene por qué mezclarse en el lenguaje riguroso de la ciencia teológica, pero sí puede hallar cabida en una poesía teológica, ¿está claro? O en una poética teológica. Bien. Esa poética teológica es, dentro de la Mención Ruta, una especial producción artística, ¿está claro? Hay un arte literario singularísimo ahí, ¿no? En el que la teología se hace ¿qué? Se hace poesía, que es lo que sucede en los libros de Cachirra. El tercer punto fundamental de este marco, ¿cuál es? Hemos visto primero, o he tratado de presentar primero, el arte como objeto de reflexión teológica, luego la obra literaria teológica como obra de arte. Y ahora, por último, la convergencia entre teología y arte en el libro como obra de arte. Fíjense ustedes que cuando nosotros decimos literatura, ¿no? La palabra literatura viene de litera, letra, ¿no? Estamos hablando no en realidad de la obra literaria, porque la obra literaria principalmente, como el lenguaje humano por naturaleza, es oralidad, ¿está claro? Es decir, la palabra humana no es primariamente palabra escrita, la palabra humana es primariamente por naturaleza palabra hablada, proferida por medio de la voz, ¿está claro? Esa es la palabra primordial, la palabra que brota al mismo tiempo de nuestro espíritu, de nuestra inteligencia, también bajo el imperio de nuestra voluntad, y brota también de la interioridad de nuestra corporeidad humana, ¿no? Porque para que emitamos voz tiene que salir el aire de nuestros pulmones, ¿no? El aire exhalado, ese aire que se ha humanizado previamente porque ha pasado por el proceso biológico, ha ingresado en nuestro organismo, ha sido desoxigenado, ¿sí? Normalmente caldeado un poco también, salvo en enero de La Plata, que cuando lo aspiramos calienta nuestro cuerpo más que calentarlo nosotros. Pero en un día como hoy sí, entra y sube su temperatura el aire, ¿no? Porque se templa con la temperatura de nuestro organismo. Ese aire lo exhalamos, pero ese aire hace vibrar nuestras cuerdas
vocales y produce el sonido de la voz, ¿no? Ahora, ese sonido queda articulado bajo el imperio de nuestra voluntad y según nuestra inteligencia para proferir voces articuladas que son signos que llamamos palabras, porque son signos al mismo tiempo del espíritu y del cuerpo del hombre. Todo esto es filosofía de la palabra, ¿sí? Pero la palabra es primariamente un fenómeno de oralidad, ¿no? Que haya letras, que haya escritura es un fenómeno posterior. La escritura viene después. Es cierto que la escritura hace posible que existan cierto tipo de obras literarias. Esto también es cierto. Cierto tipo de obra hecha con palabras en las tradiciones que son puramente orales no pueden existir. Porque la oralidad no permite soportar obras de cierta extensión y de cierta complejidad. ¿Está claro lo que digo? Usted puede transmitir oralmente cierto tipo de producción con palabras, pero no cualquier tipo de obra, ¿sí? Hay obras con palabras que requieren ya de la escritura y solamente existen porque hay escritura. De ahí que a las obras de palabras las llamamos en general obras literarias, obras que se expresan en letras, ¿no? Aunque la obra no sea las letras son un dibujito que nos remite a la palabra oral, siempre, ¿no? Cuando ponemos un signo escrito, ¿no? Y aquí he puesto imágenes de una de las primeras tradiciones humanas que tiene escritura, ¿no? Los dos pueblos con escritura más antiguos que conocemos son los sumerios en la Mesopotamia meridional y los egipcios en el valle del Nilo, ¿está claro? Pero para los egipcios la escritura tenía un carácter muy distinto al que tenía para los sumerios. Si uno estudia históricamente la evolución de los dos tipos de escritura, las dos empiezan siendo escrituras ideográficas, ¿no? Recordamos que eso significa que cada signo representa una idea, no un sonido, no un fonema, ¿no? Pero la escritura sumeria, al cabo de poco tiempo de existir, empieza a pasar de los ideogramas que son pictográficos, porque son representaciones en imagen de ciertas cosas reales, a ideogramas estilizados que ya no son imagen de nada, son montones de rayitas, ¿sí? Como los caracteres de la escritura china. Eso también son ideogramas estilizados, que han perdido su carácter de imágenes. En cambio, la escritura jeroglífica egipcia permaneció siempre con el carácter de imagen. Surgieron otros sistemas que no son imagen, por ejemplo, lo que se llama escritura hierática y más tarde la escritura demótica, ¿sí? Que son simplificaciones de la jeroglífica y estilizaciones. Pero la escritura jeroglífica siempre permaneció icónica. ¿Está claro? Si usted escribe con escritura jeroglífica, tiene que ser un gran dibujante o un muy buen escultor, porque si no, no puede hacer un ideograma. ¿Está claro lo que digo? ¿Cómo hace usted un ideograma? ¿Cómo escribe? Fíjense aquel obelisco, ¿no? Si usted tiene que reproducir eso sobre un papiro y no sabe dibujar, ¿puede escribir? Y yo le diría que no, ¿no? Fíjense la complejidad que tiene cada signo, ¿no es cierto? Ahí abajo de todo, en el obelisco, ¿se ve dibujada una oca o no? Se ve el patito ese, ¿no? Tranquilamente. Bien. ¿Eso refleja una destreza de dibujante o no? La escritura es así. La escritura egipcia es un arte. Claro que sí, que no va a ser un arte. ¿La escritura china hoy día es un arte o no? Sí. Nuestra escritura, a la medida que se incorporó la tradición de la caligrafía, también o no. Y claro. En realidad siempre es un arte, ¿no? En realidad siempre es una poiesis que está llamada a ser arte, digamos, porque la escritura tiene que conservar la dignidad de su origen. La escritura, ¿qué significa? La palabra. Y la palabra es el vínculo expresivo del espíritu humano, ¿o no? Entonces, ¿la escritura tiene que ser condigna con la palabra o no? Claro. Y si escribe cosas supremas, y más si escribe palabras que vienen de Dios, tendrá que ser una escritura peculiarísima, ¿o no? Los griegos, ¿cómo llamaron a la escritura de los egipcios? Jeroglífica, porque entendieron enseguida que era una escritura que para los egipcios tenía un valor sagrado. Eran dibujos sagrados.
que eso quiere decir jeroglifos, ¿sí? Un dibujo, un diseño sagrado. ¿Dónde están los libros de los egipcios? Y ahí miren. Porque los egipcios escriben la arquitectura. Si usted va a un templo egipcio, fíjense estas columnas, ¿se ve? Esas columnas están escritas completamente. Eso que parecen diseños y más, salvo lo que está en la base del fuste de la columna, el resto son jeroglíficos. ¿Está claro? Está escrito eso, no son dibujitos. A uno le puede parecer que eso está decorado. No, está escrito. Y el obelisco ese está todo escrito. Y eso es la pared de una tumba, ¿está claro? Y está toda escrita. Eso que está escrito ahí es lo que se llama el libro de los muertos, que es una composición literaria fija en la tradición religiosa egipcia. El libro de los muertos se escribía sobre las paredes de los sepulcros, este es un hipogeo del Valle de los Reyes, ¿sí? O se escribía en papiros, que es el caso de ese, que está a la derecha. Eso es un papiro con el libro de los muertos. Ahí tiene un ejemplo de escritura egipcia. Muy bien. Me he remontado a esto para mostrar la relación que tiene en su origen mismo la escritura y el libro, por lo tanto, con el arte, que en el caso del Antiguo Egipto es una relación peculiarísima, porque les insisto, gran parte de los textos que conservamos del Antiguo Egipto son inscripciones monumentales, o sea, textos que están escritos sobre las paredes, sobre las columnas, sobre los elementos arquitectónicos de un templo, de una tumba. ¿Está claro? Los templos egipcios están escritos completamente, porque para la mentalidad de los antiguos egipcios, si el templo no estaba escrito, no servía para el culto. ¿Por qué? Porque la escritura era el vínculo entre el hombre y la divinidad. ¿Está claro? Le otorgaban a la escritura un carácter cuasi sacramental. Si no había escritura sobre el templo que indicase cuál era el dios al que recibía el culto ahí, las historias relacionadas con el influjo de ese dios sobre el Egipto, etc., y cómo las funciones que cumplían en la realidad o en el orden del universo, si eso no estaba escrito, el templo no servía como lugar de culto, no estaba consagrado. ¿Qué lo consagraba? La escritura. ¿Se entiende la idea? La escritura consagra la estructura arquitectónica para la mente egipcia, por eso las estructuras arquitectónicas están todas cubiertas de escritura. Es un caso único, No. Hay otras tradiciones. En la tradición cristiana estamos acostumbrados a que las iglesias tengan ciertas inscripciones, ¿no? En los frisos, en los ábsides, ¿no? En la fachada puede haber inscripciones también, pero son breves, referencias ocasionales, no que toda la estructura arquitectónica sea un libro, ¿no? Para nosotros el libro ya es otra cosa. En la antigüedad clásica, lo que nosotros llamamos libros eran básicamente rollos, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de un rollo. Este es uno de los rollos de Isaías, el rollo de Isaías en Qumran, ¿no? Es lo más antiguo que conservamos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Esto es un rollo, es una parte del gran rollo de Isaías encontrado en Qumran, ¿no? A mediados del siglo XX. ¿Cómo? No, este texto es aproximadamente del siglo II antes de Cristo, probablemente. De la fecha de procedencia del manuscrito, me decía, sí. Del segundo antes de Cristo, sí. Se halló entre los años 47, 48 y algunas cosas un poquito después, ¿sí? Esos son los hallazgos en Qumran. Pero los manuscritos que se hallaron van del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Y este como texto hebreo del Antiguo Testamento es el manuscrito más antiguo que existe en la actualidad. Recuerden que el texto hebreo se fija ordinariamente a partir de lo que se llama el texto masorético, ¿no? Y el texto masorético fue elaborado recién entre los siglos 6, 7 y 8 después de Cristo. O sea que este manuscrito es casi 1000 años anterior a la fijación total del texto masorético.
Son rollos, los libros son rollos. No sé por qué lo que nosotros llamamos libro, para los antiguos es el rollo. Se despliega el rollo, no se abre el libro, ¿sí? Nosotros abrimos libro, es decir. En cambio, los antiguos desplegaban el rollo, que ordinariamente era de papiro, ¿no? Después aparece el libro con forma de códice. Aquí estoy haciendo una brevísima historia del libro, pero lo que quiero es llevarlos a la idea del libro como obra de arte, ¿no? La historia del libro es amplísima, compleja, habría que tomar las distintas civilizaciones, pero yo estoy acotándome al libro antiguo, el libro cristiano, que acá ya vemos, esto es un evangeliario, ¿no? Esto es un evangeliario procedente de la abadía de San Cal y probablemente realizado en el siglo IX antes de Cristo. Perdón, de la era cristiana que antes de Cristo. Es un evangeliario del siglo IX, ¿sí? Del siglo IX. Lo que vemos acá es la tapa y la contratapa, ¿sí? Del evangeliario. Que esto es una obra magnífica de arte, no cabe dudarlo mucho, ¿no es cierto? Es una obra de orfebrería realmente espléndida, ¿no? Acá lo vemos al códice completo, ¿sí? Con su tapa, la contratapa, que es lo que veíamos, sobre la cual está apoyado ahora, ¿no? Y se ven sus hojas, que son de pergamino en este caso, ¿no? Y acá vemos parte del interior de ese códice. Si uno abre las hojas, los comienzos de los libros sagrados, o sea, de los evangelios, de las epístolas, son siempre así. Este es el inicio del libro, ¿no? Fíjense, acá a la izquierda tenemos Liber Generationis Jesucristi, o sea, este es el libro de la generación del Señor Jesucristo, es el comienzo del Evangelio de San Mateo, ¿sí? La genealogía de nuestro Señor. Y allá tenemos in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, o sea, el comienzo del Evangelio de San Juan. Pero fíjense que esto también es una obra de arte admirable, ¿no? De caligrafía y de pintura a la vez. Tenemos acá un cuidado en los materiales que se usan, en el modo de escribir y en el hacer del libro una obra que sea digna de llevar impresas esas palabras, de llevar selladas esas palabras que son las palabras reveladas, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de libro iluminado ya, ¿no? Esto lo llama iluminación del códice propia de la tradición de la cristiandad. Esto es un códice español del siglo XII que reproduce el comentario al Apocalipsis de San Beato de Liébana, que es un autor del siglo VIII, de la región de Cantabria. Este hombre es un monje español que vivió ya en la época en que buena parte de la península había caído en poder de los árabes, ¿no? Pero la zona en que él vivía nunca fue ni invadida ni dominada por los árabes. Está bien en el norte de España, en la Cantabria, nos ubicamos, ¿sí? La Liébana es una comarca cántabra. Cantabria está entre las provincias vascas y Asturias, ¿no? Acá tenemos otro, este es un famoso códice iluminado de tradición irlandesa, ¿sí? Fíjense cómo la iluminación es de otro estilo, totalmente distinto, ¿verdad? Pero también une el arte ¿de qué? De la pintura, de la ornamentación y de la caligrafía. Fíjense la obra maestra de caligrafía que tenemos en la página escrita, ¿no? Bien. Después tenemos ya códices iluminados posteriores, del siglo XIV, del siglo XV, y estos ya presentan una transición directa a los libros impresos. Acá tenemos un incunable de fines del siglo XV. Esto es una obra alemana de tipografía, esto ya es tipográfico, esto ya es imprenta, ¿está claro? Acá el texto ya no está más copiado a mano, como en todos los siglos, milenios anteriores, ¿sí? Sino que acá apareció la imprenta, ¿no? Con Gutenberg y compañía. Este es un libro alemán impreso, digo, de fines del siglo XV,
pero vemos cómo conserva el cuidado, no solo en la disposición del texto, sino también en las iniciales, ¿no?, que aparecen destacadas, y en la inicial allá que está iluminada. ¿Se ve? Eso no es obra de imprenta, ¿se ve? Sino que el libro, una vez que está impreso, después recibe... acá tenemos una producción artística mixta, la obra de arte impreso y la obra todavía pintada, ¿sí? Acá, en cambio, tenemos todo como fruto de la imprenta, ¿no? Porque tenemos el texto y los grabados impresos, ¿sí? Ya es otro tipo de ilustración, decimos, del libro, ¿no? Y acá pasamos al siglo XIX, es una de las famosas ediciones ilustradas por Gustave Doré, ¿no?, famoso artista del grabado francés del siglo XIX, que se dedicó especialmente a ilustrar libros, ¿no?, con su obra artística. Esto es de la Divina Comedia, pero Doré ilustró la Divina Comedia, El Paraíso Perdido de Milton, Don Quijote, la Sagrada Escritura. Bien. Y ahora sí desembocamos en el tema final de esta clase, que es el hecho de que Monseñor Ruta recoge toda esta tradición y piensa y entiende al libro como una obra de arte, siempre. La primera obra teológica publicada por Monseñor Ruta es este libro. Se llama El Bautismo y es obra de Monseñor Rau y el padre Juan Carlos Ruta. ¿Está claro? Este libro está impreso en Argentina, en la ciudad de La Plata, en el año 1953. Este ejemplar que yo tengo en la mano tiene una dedicatoria del padre Ruta que dice: al amigo Cordero para que le ayude a vivir el bautismo. Juan Carlos Ruta, 12 de noviembre del 53. ¿Sí? Este era el ejemplar que pertenecía a Antonino Cordero y que su familia me pasó a mí, y yo tengo el honor de tenerlo en casa. En este libro, fíjese, es un libro de Monseñor Rau y Monseñor Ruta. Monseñor Rau ya había publicado varios libros teológicos, pero en ninguno de ellos aparece lo que aparece en este libro. Abre este libro y se encuentra ya, al comienzo de un capítulo cualquiera, con que hay un cierto arte tipográfico especial. ¿Lo ven? La inicial con que empieza el primer párrafo es una inicial como las que veíamos antes, ¿no?, de tamaño mayor, perdón. Si uno va aquí, fíjense, la inicial, allá también, ¿no? Se ve allá en la página a la derecha, que la inicial es una letra mayor que el resto, ¿no? Eso es un cuidado tipográfico que hoy día difícilmente se tiene en los libros, no es común encontrarlo, pero que viene de esa tradición del arte del libro. En los códices manuscritos de muchos siglos, la inicial se transforma en una gran obra de arte, ¿no? Es una inicial iluminada, que puede ocupar prácticamente media página o 3/4 partes de la página, ¿no? Pero además, al final de los capítulos nos encontramos con viñetas. Allá abajo se ve el arca de Noé, ¿sí? No sé si la pueden alcanzar a ver, pero después ahora se los paso. Acá Moisés que con su vara hiende la roca y brota el agua, ¿no? Es decir, es un libro en el cual acá tenemos el crismón, ¿sí? Christos, alfa, Kai omega, ¿no? Cristo, que es alfa y omega. Aquí tenemos el Cordero Pascual, ¿no?
Y esta es la última que muestro porque estamos en Pascua todavía, ¿sí? Cristo, el Cordero Pascual. Es un libro y cuya cubierta, fíjense, también tiene su arte propio, ¿no? Acá está un poco deteriorada, pero a pesar de eso quise traer esta es una fotografía de un antiguo bautisterio, ¿no? Donde se ve la gran pila bautismal octogonal, con todo el significado que tiene el carácter octogonal. La pila, hay bautisterios que son el bautisterio de Florencia tiene planta octogonal, ¿sí? Porque el 8 representa la plenitud de la eternidad. El octavo día, dice, hay 7 días de la creación, ¿sí? Todo el tiempo del mundo transcurre a través de 7 días, que se repiten 7, 7, 7. El octavo día llegará cuando el tiempo se acabe y todo el tiempo se ha sumido en la eternidad. Y el bautismo nos incorpora en la vida eterna, ¿no? Entonces, el octavo día, que es también el día de la resurrección, ¿no? Porque en la resurrección empieza el tiempo final, en la resurrección de Cristo, que resucitó el primer día. Pero ese primer día es el inicio del octavo día, porque ahí empezó la vida eterna. Bueno, hay ya una presencia de arte aquí, está claro. El libro está concebido como una obra de arte. El libro del campamento lo mismo, pero ese libro del campamento es una edición privada, así que no me voy a detener en eso. Pero ahí se une el arte tipográfico muy cuidado, se trata de un tipógrafo que el padre Ruta conocía por intermedio de su hermano, porque era el tipógrafo en ese momento del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Donde su hermano era funcionario. Y entonces, estoy hablando de los años 40, fines de los 40, principios de los 50, ¿sí? Y este tipógrafo era el que imprimía la revista del Ministerio de Educación, en realidad de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Y a él se le encargó el librito ese del campamento, ¿no? Que tipográficamente tiene características muy notables. El texto ocupa solo una porción reducida de cada página, está centrado, ¿sí? Con grandes márgenes, las iniciales están muy destacadas y en otro color que el negro del resto del texto. Pero esto no son más que antecedentes del último tema que quiero desarrollar, que es este, ¿no? Ahora desembocamos en la obra teológica principal de Monseñor Ruta, ¿no? La Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros, que abarca más de 20 libros, y en cada libro tenemos o por lo menos en cada título en realidad, tenemos un diseño de tapa propio. Estos diseños de tapa tienen que ver con la expresión del misterio en imagen, ¿está claro? El misterio que se expresa en imágenes. Accedemos al libro a través de una imagen. Nos recibe una imagen en la portada, ¿está claro? Este que se llama la vida trinitaria tiene la imagen de una mano que bendice, ¿no? Porque del Dios unitrino viene toda bendición, que cristianamente es siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solo Dios puede bendecir en sentido propio. El hombre puede bendecir como mediador, pero la bendición viene de Dios. Y Dios nos bendice por medio de ¿quién? Del único y supremo sacerdote de la alianza nueva y eterna, que es Jesucristo. En rigor, esa mano está tomada de un icono que representa a Jesucristo como sabiduría eterna. ¿Está claro? Y la mano derecha del Señor es una mano que bendice.
tenemos las tapas, y aquí es donde tenemos la colaboración entre el padre Ruta y Alejandro Denis, que está expresada en la exposición que está todavía en este museo en la galería superior, ¿no? En la tapa de Virgo Fideli, fíjense, nos encontramos con una reproducción de la Anunciación del Beato Angélico, ¿no? Pero acompañada en el diseño no solo por el título, en una caligrafía peculiar, sino con el Fiat de María, que le hace de guarda encima y debajo, ¿no? Fiat mihi secundum verbum tuum. Es la respuesta de la Santísima Virgen al anuncio del ángel. Y en la otra tapa nos encontramos con Jesús Christos Nika, la palabra griega para victoria, porque fíjense, se llama el ágape hasta el fin, la Pascua de Jesucristo, ¿no? Y aquí está expresada la victoria de Cristo por medio de la cruz, una cruz que es una cruz luminosa en medio de la imagen, ¿verdad? Y rodeada al estilo de la tradición griega por letras, ¿verdad?, que significan el misterio que allí se representa. Pero además de las tapas, cada libro de estos tiene tapas, pero tiene también adentro láminas como iluminación del libro. Fíjense, tienen la tapa que nos permite entrar en imagen al libro. Esas tapas eran siempre objeto de diálogo entre el padre y Alejandro, ¿no? Qué es lo que quería, qué pretendía, qué cosa podía ir, qué le sugería, ¿no? Y qué le parecía al padre, etc. Es decir, es una obra que de alguna manera implica la mente teológica de Monseñor Ruta y el arte del diseño de Alejandro Denis, y en muchos casos de los dibujos. Yo acá no he podido, eso no tenía disposición para poner aquí las tapas donde hay dibujos realmente de Alejandro, ¿no? Como son las tapas de Verbo Incarnato, maravillosas, como la de la nave, la de la estrella de Belén, son dibujos que ustedes tienen arriba, ¿sí? La de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? La imagen que representa el águila de San Juan, ¿no?, en De Verbo Incarnato. Todos esos dibujos los tienen arriba, ¿sí? Y las tapas correspondientes. Acá el tema fundamental que se nos plantea es en qué sentido podemos entender que el arte ilumina el libro, ¿no? Esa palabra iluminación tiene una significación muy profunda. ¿Por qué el arte ilumina el libro? El libro necesita ser iluminado. Una pregunta que uno puede hacerse. Las palabras no hablan por sí mismas. Y sí, por supuesto, sí, la palabra habla como palabra, ¿no? Pero la palabra acá es introducida por la imagen, ¿no?, que nos presenta la palabra, porque la portada abre el libro. La portada es la cara del libro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjense que hay algo ahí muy humano. La portada del libro es como su rostro. Nuestros rostros no son nuestro interior. Nuestros rostros no son nuestra vida entera, ni expresan toda nuestra vida, de ninguna manera. ¿Está claro? Pero son como la portada de nuestro ser real, ¿no? En nuestro rostro también hay un trasunto de nuestra interioridad, ¿o no? Claro. Y la gente nos conoce a partir de ¿qué? Y de nuestro rostro y de nuestra voz, ¿o no? ¿Cómo identificamos a una persona? Y de esta manera, ¿no? Su rostro y su voz. De alguna manera la portada del libro es como su rostro, para decirlo de algún modo. Y las palabras que contiene son su voz, la voz del autor de las palabras, ¿no? Pero la existencia de la imagen para iluminar tiene que ver precisamente con la naturaleza del hombre, ¿no?
con esa unidad entre lo espiritual y lo material que somos los seres humanos. La imagen da un apoyo sensible a la inteligencia, siempre, ¿no? Y la imagen como signo nos permite captar en una intuición lo que después las palabras desarrollan en el discurso. ¿Está claro? Y esta unidad, este balance, es una constante en el espíritu humano. Necesitamos de la palabra, sí, pero también necesitamos de la imagen. Y lo importante es que palabra e imagen se conjuguen, se unan. No pueden jamás identificarse porque son dos entidades distintas, pero sí pueden estar unidas en la medida en que procuren expresar lo mismo. Y además de las portadas de las láminas son siempre reproducciones de alguna obra de arte importante, en el caso de los libros de Monsieur Ruta. Sean iconos, sean pinturas de tema sacro. Y es como un refuerzo de la entrada al libro por medio de la imagen, ¿no? Que está dentro del libro. Pero para terminar, en el caso de Cachirla, lo que tenemos son las viñetas que van acompañando constantemente al texto, ¿sí? Ahora ya entramos en el último punto que quiero abordar, ¿no? La serie de Cachirla empieza con este libro, que se llama Cachirla. Y aquí nos encontramos con que cada título, ¿no?, tiene su propia viñeta. Este empieza amigo, ¿no? Recordemos que hasta la dedicatoria del libro es alusión a la amistad, ¿no? A los amigos que son también amigos de Cachirla. A eso está dedicado el libro. A los amigos que son también amigos de Cachirla, ¿no? Y en el primer título, que es Amigo, nos encontramos con el dibujo que está allí, ¿no? Arriba. Con el que hemos empezado, de alguna manera, esta clase, a hablar de la imagen. Y después nos encontramos con esta imagen de Cachirla, que es la de la portada, ¿sí? Cachirla está, fíjense ustedes, con sus patitas delanteras cruzadas, ¿no? La trasera que se ve extendida, la colita levantada y su cabecita hacia lo alto, ¿no? En esa imagen hay expresado un misterio, claro. Si uno va, fíjense, al Evangelio y se pregunta si aparece alguna vez el perro en el Evangelio, ¿no? Hay un único texto importante en que se habla de perro en el Evangelio. Es el texto que habla de la mujer sirofenicia, que se acerca a Jesús para pedirle la curación de su hija. Y Jesús, ¿qué le dice? La primera palabra de Jesús hacia esa mujer es durísima, porque de alguna manera la echa, diciéndole que no hay que dar la comida de los hijos a los perros. O sea, no es una judía esta, ¿eh? Perro ahí está usado en un sentido despectivo, clarísimamente. Como se usan todas las lenguas semíticas. Para las lenguas semíticas el perro no es un animal simpático, ¿eh? Es un animal despreciable. Y de hecho la palabra perro en las lenguas semíticas se usa como insulto. Decirle a alguien que es un perro es insultarlo, ¿sí?
En el árabe islámico incluso se dice perro infiel para insultar a alguien que no es musulmán, ¿sí? Y degradarlo. Es un perro infiel. ¿Está claro? Fíjese, entre eso que estoy diciendo y esa imagen hay un abismo, ¿no? Pero ese abismo lo pone la palabra de Jesucristo. Porque la mujer esa no se enfrenta al Señor diciéndole, ¿por qué me discrimina? ¿O por qué me desprecia? No. Asume con profunda humildad que eso que le ha dicho Jesucristo es verdad. Es así. Se reconoce perro. ¿Está claro? En ese lenguaje simbólico. No es un miembro del pueblo de Israel, no. ¿Pero qué le contesta? También los cachorritos comen las migas que caen bajo la mesa de los hijos, ¿sí? Y ante eso el Señor elogia su fe y sana a su hija. ¿Está claro? Hay una dinámica ahí en el texto en la cual el reconocimiento de la propia humildad, de la propia bajeza, de la propia miseria, ¿no?, precede al don. El don está allí dispuesto, pero exige una actitud de humildad de parte del hombre que está llamado a recibirlo, ¿no? Cuando los padres de la Iglesia comentan este pasaje, explican de modo casi unánime, con claridad, que esa mujer representaría la gentilidad, es decir, a la mayoría de los cristianos. ¿Está claro? A la mayoría de los cristianos que procedemos de la gentilidad, ¿no? Y representa, por tanto, más universalmente a todo ser humano ante Dios, porque ante el don sobrenatural de Dios, ¿quién tiene mérito? ¿Quién tiene derecho? Nadie. Óigase lo que digo, ¿no? Ante el don sobrenatural de Dios, ante la gracia de Dios, ¿quién tiene derecho? Nadie, porque es gracia. Y si es gracia, es un don gratuito, inmerecido e inmerecible. Por eso se dice en teología que la gracia primera se da sin mérito alguno y no se puede merecer. ¿Está claro? Es imposible. Nadie puede merecer la gracia santificante. Una vez que tenemos la gracia, podemos hacer obras meritorias, sí. Pero es un mérito que se funda en una gracia que no se debe a mérito alguno. Ese fundamento bíblico lleva a analogías que reaparecen en la literatura cristiana, ¿no? Y es la idea de que lo que el perro es en relación al hombre, el hombre lo es en relación a Dios. ¿Está claro? El perro como representación de una realidad que es inferior, pero que de alguna manera está llamada a ser elevada, ¿no? Porque el perro es el animal, ya en la tradición cristiana, es el animal doméstico por excelencia, ¿no? El animal hogareño por excelencia, el animal de la casa, de la familia. Y hay un poema del siglo XII de un clérigo flamenco llamado Thierry de Centron, que canta como elegía, lamenta la muerte de su perro, ¿sí? Perrito, que se llama Pítulo, el perrito ese. Bien. Es una elegía a la muerte de Pítulo. Pero toda la elegía está construida sobre esta analogía, ¿no? El perro tiene un amo,
que es un hombre. Y es más digno que un perro porque su amo lo ha elevado a convivir con la humanidad, ¿está claro? Lo ha de alguna manera hecho partícipe de la vida humana, ¿se ve? Esa relación por analogía es la que se da entre el hombre y Dios. Por eso yo, por lo menos, partiendo de esta visión, cuando miro esta imagen, que aparece en dos cachirlas, ¿no? ¿Cómo está cachirla? ¿Sí? Que es el último. Y el primero. Veo en esa mirada de cachirla hacia lo alto, ¿no? Una expresión de alguna manera de la mirada del hombre hacia Dios, ¿no? Porque como el perro mira a su amo, con esa actitud de dependencia, humilde, confiada, entregada, ¿no? Es como el hombre está llamado a mirar a Dios. Cuando uno piensa en el arte humano y en el arte cristiano, la última pregunta que surge es: ¿cuál es la relación entre el arte y la eternidad? ¿El arte es para el tiempo solamente o tiene una dimensión de eternidad? Y esta clase la quiero terminar con esa pregunta y leyendo sencillamente un texto que pertenece a Miradas en el Tiempo, a un título que se llama precisamente Verbo. Ese título tiene tres partes. La primera habla del Verbo eterno del Padre, después pasa a la palabra humana, la sana y la enferma, y concluye con el misterio del Verbo encarnado. Son las tres partes de la prosa poética que se llama Verbo. Y yo voy a leer simplemente un fragmento del comienzo y otro de la mitad más o menos de ese texto. En el principio, desde siempre, era, es el Verbo. Luz eterna de eterna luz, Dios verdadero de verdadero Dios. Un relámpago de tu infinita luz que me ilumine. Verbo, diafaniza mis palabras, que te transparenten lo menos infinitamente oscurecido que sea posible. Esto que está dicho de la palabra humana se puede decir de toda obra de arte de alguna manera. Yo creo que sí, ¿no? El arte, si es hecho por un cristiano, tiene que estar hecho siempre con este profundo deseo, ¿no? Mis palabras, dice acá el padre Ruta, podemos decir mis dibujos, mis pinturas, mis obras arquitectónicas, los libros que yo imprimo, pero también la ropa que yo confecciono, los zapatos que diseño, el arte que ustedes quieran, los muebles que yo hago, la comida que con arte yo hago, ¿no? Con niveles distintos de significatividad para cada arte, por supuesto, porque hay artes que expresan mucho más significativamente la totalidad de la realidad y el misterio que otras, sin duda alguna. Pero de todo arte, y sobre todo de las que hemos considerado aquí, el arte literaria, el arte del dibujo, habría que decir esto, ¿no? Que te transparenten lo menos infinitamente oscurecido que sea posible a ti, el Verbo eterno, que es la luz eterna. Y más adelante el texto dice así: cuando no había rumores de ángeles que te adoraran, ni hombres que te alabasen, cuando no había sonrisas de flores ni cantos de pájaros, cuando no había montes ni estrellas ni agua, cuando ni siquiera había espacio, ni tiempo, ni sombras, cuando todo era posible, pero nada era, tú, el Verbo, nos expresabas a todos
ante el rostro del Padre. Allí nos vio en su eterno pensamiento que eras tú. Por ti todas las cosas. Dejó un reflejo tuyo en las aristas de todas las luces, en la frescura de todas las mañanas, en la lozana gallardía de todas las primaveras, porque eras su figura, esplendor de su gloria, unigénito, Hijo eterno. Ahora bien, los hombres que por gracia de Dios podemos participar de la vida de Cristo, estamos llamados a hacer esto en la medida de la capacidad del vaso de barro que somos, ¿no? Pero nuestra existencia está llamada a esto, a traducir, a transmitir, a reflejar la gloria del unigénito del Padre, el esplendor del que es la imagen. Y nuestras obras y nuestros productos de arte también. Y en la medida en que lo logren, es claro que tiene una dimensión de eternidad, ¿no? Y en la consumación final están llamados a ser acogidos en el reino de Cristo, en la plenitud de la creación transfigurada según la gloria del Señor. Esta es la reflexión con que quiero cerrar esta clase, invitándolos a ustedes a contemplar el arte de alguna manera desde esta mirada y a ver en el arte un trasunto de eternidad que al mismo tiempo está llamado a guiarnos hacia la eternidad. Muchas gracias.